Yo conozco a vuestro José Fortunato Berríos, que bien merece estar en los altares, y debo confesar que su santa figura fue mi inspiración cuando fundé el Hogar de Cristo. ¿Conoces al hombre que inspiró a San Alberto Hurtado para fundar el Hogar de Cristo? El pronóstico era: prepárense porque tal vez no supere esta crisis. Y colocamos la estampita en su brazo del padre José Fortunato. Queda mirando el examen, no sé cómo explicarlo, pero su pulmón está sano. ¿Sabías que a este hombre, que vivió en Talca en el siglo XIX, se le atribuyen milagros hasta hoy? Este humilde y casi desconocido personaje se llamó José Fortunato Berríos. José Fortunato nació el 1 de junio de 1839 en Santiago. Sus padres, originarios de Talca, le inculcaron desde la niñez el amor a Cristo y a la Santísima Virgen María. A sus 10 años, Fortunato sufrió el primer dolor de su vida. Muere su padre, don Narciso, y su madre, doña Mercedes, debe trasladarse con sus hijos a la casa de su hermano, Vicente Rojas, en la capital maulina. En Talca, el joven Fortunato contribuye al mantenimiento de su familia, llevando la contabilidad en la tienda de su tío Vicente. En sus ratos libres, imita el ejemplo de San Luis Gonzaga, patrón de la juventud cristiana, comprando y recolectando alimentos y medicinas para los pobres de la ciudad. A esta tarea se le unieron otros jóvenes, quienes, dejando de lado sus diversiones habituales, comenzaron a apoyarlo en su cruzada de caridad. De esta etapa de su vida dijo su director espiritual Miguel Rafael Prado: sin haber recibido la misión sacerdotal y siendo solo un simple clérigo de órdenes menores, ya poseía la difícil ciencia de apoderarse de los corazones y merecer la confianza de los grandes y de los pequeños. Gracias a ese singular carisma, a sus 19 años, cofundó con el padre Prado la Sociedad de Socorros Mutuos San Luis Gonzaga. El fin de esta institución era la santificación de sus miembros mediante la práctica de la caridad y la oración. Su acción evangelizadora regeneró personas y familias dañadas por el alcoholismo y otros vicios, llegando a contar con más de 2,000 socios, una cifra enorme para un pueblo como Talca. Ese mismo año, la sociedad edificó la capilla de San Luis Gonzaga, que luego será la iglesia del mismo nombre, situada en 8 Norte con 5 Oriente. Fortunato y sus amigos colaboraron personalmente en la construcción, acarreando piedras para los cimientos desde el Río Claro hasta el lugar de las faenas. Su incansable espíritu de servicio, su modestia y su carácter alegre atraían y ablandaban los corazones de todos hacia la caridad. Así fundó también 3 escuelas primarias, 2 de hombres y 1 de niñas, y sendas capillas, la de Jesús Obrero en el barrio sur y la de María en el barrio oriente. Otro templo finalizado en 1860 en la zona de Vilches es hoy testimonio palpable y conmovedor de su extraordinaria labor misionera. Siendo gran devoto de la Virgen María, se cumplía en el joven Fortunato lo que San Luis María de Montfort afirmaba de quienes se consagran a la Madre de Dios. Es en el seno de María que los jovencitos llegan a la ancianidad, en luz, santidad, experiencia y sabiduría, llegando en pocos años hasta la plenitud de la edad de Jesucristo. Un testigo presencial de sus visitas a los pobres desvalidos contaría más tarde: yo lo acompañaba muchas veces a esas visitas y quedaba edificado al contemplarlo a la cabecera del doliente, proporcionándole los recursos necesarios, aplicándole los remedios por sus propias manos, prodigándoles toda clase de atenciones y exhortándolos a la resignación y a la paciencia para sobrellevar los dolores de la enfermedad. En 1869, a sus 30 años, quiso consagrarse entera y definitivamente a su vocación apostólica, ingresando al Seminario de Santiago. Al año siguiente, era investido como sacerdote y recibido en Talca entre aclamaciones y arcos triunfales. Pero su carisma y testimonio de vida ya venían despertando vocaciones sacerdotales en niños y jóvenes. Fue por ello que, gracias al aporte de la comunidad,
Cofundó en 1870, junto con don Miguel Rafael Prado, el primer seminario de Talca bajo la advocación de San Pelayo. El edificio era comparable en belleza y amplitud al seminario de la capital. Primero como vicerrector y desde 1875 como rector de este colegio, José Fortunato dejó una profunda huella en sus estudiantes. Uno de ellos dijo: Todo nos cautivaba en el señor Berríos, su método, su ciencia, su virtud, como también la claridad con que sabía exponer las materias, logrando así que penetraran con facilidad en las inteligencias de los niños. En 1883, con donaciones de los talquinos, fundó una casa de huérfanos en la vereda sur de la 3 Norte, entre 2 y 3 Poniente. Allí los niños recibían no solo lo necesario para el cuerpo, sino también la palabra de Dios, un alimento de esperanza del que muchos carecen hoy en una sociedad de mayores recursos. Este alimento espiritual era el mismo que años más tarde, emulando al Padre Fortunato, San Alberto Hurtado les daría a sus huérfanos del hogar de Cristo. El hombre está en el mundo porque alguien lo amó, Dios. El hombre está en el mundo para amar y para ser amado. La Casa de Huérfanos de Talca, obra del Padre Fortunato y precursora del Hogar de Cristo, como veremos, comenzó atendiendo las necesidades de 44 niños y aún pervive en el camino a Colín con el nombre de Hogar San José. Tanto seguía el Padre Fortunato aquel consejo de Jesucristo: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Que se olvidaba incluso de reponer o remendar su gastado hábito. Tantas eran las horas de día y de noche que pasaba al servicio de los enfermos, penitentes, huérfanos y moribundos. En este contexto de extrema austeridad, una colaboradora pudiente le pidió al Padre Fortunato que confeccionara una lista de las cosas que más necesitaba. La respuesta del sacerdote fue una auténtica catequesis. El amor a Dios es una de las cosas más necesarias y me falta absolutamente. Necesito amor hacia mi prójimo, pues mi corazón frío no sabe amarlo como debe. De la humildad ni tiras que me quedan, procúreme de ella, pero que sea profunda. He registrado mis cajones y no he podido encontrar la rectitud de intención, de manera que es necesaria una nueva. Ya entonces el Padre Fortunato era considerado en Chile no solo como gran benefactor de los desvalidos, sino como un hombre santo. Esta fama perduraría hasta bien entrado el siglo XX. Así, durante una visita a la Acción Católica de Talca, el Padre Alberto Hurtado expresó: Yo conozco a vuestro José Fortunato Berríos, que bien merece estar en los altares, y debo confesar que su santa figura fue mi inspiración cuando fundé el Hogar de Cristo. En 1887, cuando la pandemia del cólera azotó a Talca, nuestro sacerdote se abocó a socorrer a las víctimas y a servir como capellán de coléricos en el hospital de la ciudad. A partir de ahí, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El 21 de diciembre de 1889, falleció de pulmonía en Panguilemo. Tenía 50 años de edad. Cuando su cuerpo arribó a la estación de Talca, el pueblo se apoderó de él. Pobres, huérfanos y una multitud de seguidores abarrotaba la 1 Sur. 2 horas demoró el carro fúnebre en recorrer las 13 cuadras hasta la iglesia matriz, seguido por una marea humana. En esa calurosa estación, una gran nube acompañó y protegió del sol a los dolientes. A las 6 de la tarde, el cielo se cerró tanto que se hizo noche, como si el firmamento participara del luto de todos. Frente al altar de la catedral, aquel cuyo nombre era mencionado con amor en todos los hogares, recibió el último saludo de sus conciudadanos. Después de sus exequias, la municipalidad declaró al Padre Fortunato Berríos protector perpetuo de la ciudad. 39 años después de su funeral,
Un terremoto fracturó el muro de la iglesia en el que estaba sepultado y su ataúd quedó expuesto. Cuando lo abrieron, su cuerpo estaba incorrupto. Este prodigio revivió en Talca la memoria del sacerdote que, ya en vida, tenía fama de santidad, y aún aviva las oraciones de quienes piden su intercesión, especialmente como sanador de enfermos, como los que atendió y consoló aquí en la tierra. He aquí uno de los testimonios recopilados por un grupo de laicos que investigan posibles milagros y solicitan oraciones privadas para impulsar su beatificación. Estaba bastante inflamado su cuerpo, no podía, la movilidad que tenía antes no la tenía y se fue complicando. Había momentos que ella no asistía a los encuentros, producto que se tenía que quedar en su habitación, producto que los dolores no la dejaban moverse. Ahí yo empecé a sentir molestias más pesadas al caminar y ya con el pasar de los días a inflamarme, a tal punto que yo me colocaba una zapatilla y ya no me podía amarrar la zapatilla. Una chala, por muy cómoda que fuera, no me la podía cerrar. Demasiado inflamados los pies, los tobillos, las manos. Ya no era solamente las manos, era todo el cuerpo. Y eso me complicaba hasta para dormir. Y al final fuimos a la misa de cierre del término del retiro y ahí, en ese momento, el padre Galo, que era el que estaba presidiendo la misa, invitó a un matrimonio a dar un testimonio de un sacerdote que había en la zona que decían que, según ellos, era muy milagroso. Yo no sabía, no conocía mucho de él hasta ese momento, al padre José Fortunato, y se estaba haciendo toda la gestión para lograr que el padre José Fortunato fuera conocido, en realidad fuera reconocido como santo. Y se nos pedía a todos que rezáramos por la causa. Se nos entregó ahí una estampita donde salía la imagen del padre José Fortunato y atrás una oración. Y a cada uno se lo repartió. Y ahí en ese momento, en esa misa, me acuerdo que mi señora estaba al lado mío, producto de todos esos dolores, y viene y me dice, ¿sabes? Este padrecito, si es de la zona y si el Señor quiere que sea santo, yo me voy a encomendar a él. Terminando la misa le digo, Marcelo, ¿sabes qué? Quiero que este padre sea santo. Por lo tanto me voy a encomendar a él. Y así fue. Y le digo a mi esposo, vamos a rezar. Y ahí se lo encomiendo. Claro, una vez que yo quedé en estado de coma, yo ya no podía rezar por mí misma. Ahí siguió Marcelo, siguió la familia. Sabían que yo me estaba encomendando a él. Ya en ese momento, en la tarde-noche, ya Nena colapsó al punto de que estábamos en un momento que donde ella llega, sale del baño y me dice, Marcelo, no puedo respirar. Y tuvimos que llevarla de urgencia a uno de los CEFAM en Curicó. No solamente la tomaron oxigenación, y aquí es grave, partieron al hospital de Curicó. Lograron un poco, pero no era mucho lo que podían hacer, aparte que no tenían la infraestructura para atenderla. El broncopulmonar, según los síntomas, viene y me dice, Marcelo, no pierdas tiempo en traérmela a mi consulta. Por los datos que me estás dando, tu señora está grave. Así que ándate a la primera clínica que encuentres en Santiago, porque en estos momentos los minutos son cruciales. Llegamos a Santiago, íbamos en bus, fue caótico, yo trataba de que le llegara aire, porque aparte que no nos hicieron ninguna ayuda para llevarnos en una ambulancia, nada. Íbamos rezando, la nena con su estampita del padre José Fortunato, íbamos rezando, lo único que queríamos que en realidad nos atendieran. Y se fue dando todo, ahí yo digo que la providencia algo ya hizo, porque llegamos a Santiago, pedimos ayuda, en el mismo terminal de buses un caballero nos ayudó, hay un sacerdote amigo en Santiago que nos fue a buscar en su auto. Llegamos a la clínica más cercana, la evalúan y ya ahí en ese momento ya como que empieza a ocurrir, empiezan a tocar las alarmas, empiezan a correr los médicos, la nena realmente venía grave, y empezaron a hacerme una serie de preguntas, pensaron que a lo mejor ella
tenía anta, y si a lo mejor, no sé, pues tenía alguna enfermedad relacionada con ese tipo, porque no entendían qué es lo que le pasaba. Más encima vieron el TAC que llevábamos nosotros, y el TAC era lapidario. En ese momento nos dicen, ella tiene que quedar internada, tiene que, vamos a llevarla a la UCI. Y la tenían con una careta, tratando de inyectar, de darle oxígeno. Y lo único que me dice el médico que estaba en ese momento, que me vio, me dice, mira, que tu señora está muy grave, no sabemos qué es lo que tiene, pero estamos tratando de estabilizarla y que salga esto. El primer diagnóstico fue fibrosis pulmonar, una neumonía grave, y en ese minuto fue declarado que tenía un lupus. Yo me despido de ella en ese momento, ella dentro de lo que podía se despidió, y esa fue la última vez que la vi consciente. Realmente yo me llevé la estampita del padre José Fortunato, le rezaba, le pedía, y ahí, bueno, esa noche yo no dormí. Lo único que hacía en realidad era rezar. Teníamos una capilla ahí mismo, esa noche me acuerdo que me fui 2 de la mañana, 3 de la mañana. Toda la noche en realidad estuve frente al Santísimo, rezando, pidiendo, en realidad por mi nena. El día 30, cuando llego a la clínica en la mañana, a primera hora, me encuentro con que la nena está conectada a mucho equipo. Me llama el médico, me dice que me pidió disculpas. Me dijo que su nena, su esposa se agravó, y al punto de que no daba tiempo para llamar a nadie, así que tomaron la determinación de inducirla al coma, porque sus pulmones ya no habían colapsado. De hecho, el ventilador mecánico estaba funcionando a un 96%, o sea, sus pulmones en este caso no estaban haciendo nada. No saben qué va a suceder porque la falta de oxigenación pudo haber dañado todos sus sistemas a nivel cerebral, pulmonar, y lo único que quieren, que en realidad están tratando de regular, porque la sedación era tan alta, los niveles de sedación que le dieron a ella, generalmente ellos tienen un nivel que se llama, que son niveles, llegan hasta el 3, pero en el caso de ella tuvieron que llegar al nivel 4. Cuando la nena estaba en estado de coma, íbamos con mi hijo y colocábamos la estampita en su brazo del padre José Fortunato. Y de hecho yo colocaba una estampita, también la misma estampita, debajito de la almohada de ella. Y ahí rezamos, le decía a la niña, ya recemos, y rezábamos de la oración que estaba a través de la estampita del padre José Fortunato en ese momento. Él colocaba esta hojita que le digo yo, que nos regalaron en Vilches, la colocaba sobre mi mano y rezaba, como la biografía del padre Fortunato y la oración que en ese minuto se hacía por su intermediación. En la mañana ya me llaman el equipo médico, porque habían varios médicos viéndola, y me hacen entrar en una habitación. Me dicen, miren, la condición de su señora es crítica. Los niveles de oxigenación fueron demasiado bajos, no podemos asegurarle que su señora va a poder salir de esto, y si sale es muy probable que quede con lesiones a nivel neuronal, a nivel físico, y la posibilidad de recuperación en estos momentos, como no sabemos qué es lo que es demasiado baja. Me dijeron que me preparara porque es muy probable que su señora no sobreviva. El pronóstico era prepárense porque tal vez no supere esta crisis. Ya llevaba 2 días sin dormir. Ese día tampoco dormí, esa noche, en las noches no dormía, y rezando en la capilla, solo,
frente al Santísimo, rezaba, y como Nena me había pedido, encomiéndate al Padre José Fortunato, ya, yo rezaba, trataba de ser obediente en esa parte. Me llama el médico, el doctor Delgado, que era el encargado de la UCI, y me dice, mire, ¿ve en la parte donde están los pulmones esos puntitos negros? Sí, ¿qué es lo que son? Esas son burbujas de aire. ¿Burbujas de aire? Sí, eso no estaba. Bueno, ¿y qué significa? ¿Que le están dando algo? Y ahí el médico, el doctor Delgado, dijo, mire, no sé qué está sucediendo, dijo, a lo mejor algún tratamiento que estamos haciendo está resultando, pero aún así él no estaba seguro qué estaba resultando. Eso fue el día viernes. Las campañas de oración aumentaron porque como que generó un poco de esperanza. Y lo que llamaba la atención que después de la oración siguió evolucionando, y ahí empezó a pasar algo especial. O sea, a Nena como que tendían a salir del coma y a entrar, pero como se seguían disparando las alarmas y costaba. Y ahí empezó el milagro, porque después de no haber tenido ninguna señal de seguir viviendo, mis pulmones empezaron a oxigenarse. Y eso fue lo que le explicaron a mi esposo cuando empezó a ocurrir ese milagro, que para nosotros fue un milagro. Cuando los pulmones, según la información, empezaron ya a trabajar. O sea, desde las máquinas que estaban trabajando a un 96% empezaron a bajar a 40, 30, 20, así, porque seguían regulando, y ya hasta el punto que empezaron a ver que sus pulmones podían ser capaces de suministrar oxígeno al cuerpo. Y ahí tomaron la determinación de desconectar el respirador. Sí, me advirtieron los médicos, me dijeron, miren, sí, vamos a sacarla, pero no sabemos cómo está su cerebro. Es muy probable que no lo reconozca. Así me dijeron, que no lo reconozca. Y lo otro, que prepárese, porque la probabilidad de que haya un daño neurológico es muy alta, y eso va a significar que a lo mejor no vuelva a caminar. Me hicieron conseguirme tanques de oxígeno, porque es muy probable que si sale de esto va a quedar de oxígeno dependiente. Y mi equipo, silla de ruedas, todo eso. Entonces cuando la desentubaron, y ese temor de saber si me va a conocer o no me va a conocer, que era también lo otro, cuando dijeron, también dame fuerza, porque si me la vas a dejar, dame fuerza para saber qué hacer con ella. Y si ella no podía hablar, debido pero con su mirada, con su gesto, me dio a conocer que sabía quién era yo. Seguimos rezando, no perdimos la capacidad de rezar. Nuestra comunidad aquí en Talca siguió rezando. Se hicieron 2 novenas, durante 18 días se estuvo rezando por ella. Y ahí siguió la evolución que para nosotros es un milagro, que ya era el primer milagro, era el asunto de los pulmones. Y su recuperación fue muy rápido. El médico me decía que encontraba que es muy rápido, producto de que en las condiciones que estaba ella, más o menos una persona para empezar a ya hacer sus actividades regularmente demora 6 meses, 6 hasta 1 año. Y Nena, estábamos hablando de días, 15 días, 20, ya ella tenía una movilidad que era impresionante. La misma encargada de hospitalización ahí me dijo lo mismo, me dijo, yo todavía no había visto una persona que en menos de 1 mes de haber estado en una condición de extrema gravedad esté volviendo de a poco a caminar, a hablar, a moverse.
Podría decir lo que a mí me dijo broncopulmonar después ya cuando ya salí de la clínica. Y me dice, queda mirando el examen, no sé cómo explicarlo, pero sus pulmones están sanos. Y nosotros con mi esposo nos miramos, pero con la boca abierta, no hay otra forma de decirlo. Porque en ese minuto yo iba con una lista de preguntas de qué hacer desde ahora, doctor, porque si yo se supone que iba a tener que necesitar oxígeno, supuestamente con el menos de alta, yo no iba a poder caminar por mi cuenta, que iba a tener que andar con un burrito, que muleta, que silla de ruedas, que no iba a poder subir escaleras. Claro, y el médico no sabía explicar cuando me dice, tus pulmones están sanos. Y nosotros, pero doctor, nosotros queríamos preguntarle qué hacemos ahora. Y ahora nos dice eso. Como 3 veces le preguntamos, pero doctor, ¿está seguro? Y llegó el momento de que nos miraba como diciendo, bueno, ustedes son pavos, no entienden. Está sana. Tuve que devolver la silla de ruedas, los tanques de oxígeno no los ocupó. Y durante todo este tiempo, todos estos años, Nena no ha necesitado oxígeno. Lo que sí, se hizo nuevamente un TAC, harán 2 años atrás, donde para que se nos da a conocer que hay trazas de la fibrosis en sus pulmones. Dan a conocer la evidencia de que sí existió la fibrosis. No hay un diagnóstico equivocado exactamente, y ahí hay trazas, y de hecho a ella quedó en forma permanente sí con un ruidito, pero es producto de eso, de esa fibrosis que estuvo ahí alojada. Creemos que es necesario que las personas conozcan que existió en nuestra zona, en nuestra ciudad, un hombre que durante su vida hizo mucho por esta zona, por los jóvenes, los adultos, al crear, por los niños, en la casa de huérfanos, es decir, tantas cosas que hizo en vida y tantas cosas que después de su partida de este mundo sigue haciendo. Y creemos que el mundo tiene que conocerlo y tienen que pedirle la intercesión para que sea reconocido, porque si fue conocido como un hombre santo en vida, con mayor razón ahora que partió a la casa del Padre. Y ahí nomás dar las gracias a Dios nomás, y al Padre Fortunato, por supuesto, porque Él intercedió. Yo le pedí a Él, porque varios me decían, no, yo le pedí a tal santo, Decía, pero ellos ya son santos, pero yo creo que mi padre sea santo. Yo a él le pedí, entonces él fue el que intercedió, porque yo se lo pedí, y ahora se lo agradezco. José Fortunato Berríos, siervo de Dios, intercede por nosotros.